Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el libro de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Tesalonicenses 2, 1. Segunda de Tesalonicenses 2, 1. Amén, hermanos. Bien. Dice nuestro Señor en su palabra bendita: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahí me voy a quedar tantito. ¿Sí? Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál venida? Porque muchos tergiversan esta palabra, diciendo que esta venida es ya después de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Muchos piensan que es ya al final de la gran tribulación, cuando venga Jesucristo con sus santos, o sea nosotros, a la batalla de Armagedón. Pero no se refiere a eso. ¿Sí? Repito el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Investigando otras versiones bíblicas, me fui a la Casiodoro de Reina 1569, que es la primera Biblia, ¿verdad?, traducida del griego al español, y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro recogimiento a Él, no hay duda. ¿Cuál es el recogimiento a Él? El arrebatamiento. El arrebatamiento. Confunden mucho entre el arrebatamiento y su venida. Pero aquí muy claramente nos dice nuestro recogimiento a Él, según la Biblia del Oso, la Casiodoro de Reina 1569. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No hay ninguna duda. Es el arrebatamiento. Versículo 2 dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué nos dice eso Pablo? ¿Por qué nos advierte? ¿Por qué nos dice? ¿Por qué nos ruega? No te dejes mover fácilmente de la doctrina que ya está establecida de que Cristo Jesús viene inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No te dejes mover fácilmente de la manera de pensar, de tu modo de pensar. Nosotros ya lo sabemos. En ese entonces, 60 y tantos después de Cristo, no se sabía, todavía no había transcurrido el tiempo. Pero nosotros sabemos que en el año 1830 aproximadamente se infiltró una doctrina pretribulacionista en Estados Unidos.
Antes de esa fecha, antes de 1830, estaba la doctrina del arrebatamiento inmediatamente después de la tribulación. O sea, a la mitad de los 7 años, Cristo viene por su iglesia. Pero se infiltra, Satanás mete esa doctrina, arrebatamiento pretribulacional, y todo el mundo le cree. Y digo todo el mundo porque la mayoría de los hermanos en Cristo creen que Cristo Jesús nuestro Señor ya está a punto de venir por su iglesia. Oremos por todos ellos. Oremos por todos esos hermanos. Yo veo, hay un hermano que me gusta mucho verlo, Gary Lee, judío, y él saca buenas noticias, saca buenas cosas, pero él habla de que ya va a venir Cristo por su iglesia en este momento. Pero la Escritura dice otra cosa. Oremos por todos ellos para que se les quite ese velo y entiendan que la iglesia sí pasa tribulación. La iglesia sí pasa tribulación. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Quiere decir que iban a haber ahí cambios, doctrinas aparte, porque uno piensa que también Cristo Jesús arrebata a la iglesia al final de los 7 años, que es la post-tribulación. No, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y se lamentarán toda tribu, toda lengua, toda nación, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y mandará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra. Ese es el arrebatamiento. Mateo 24. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Se presume que va a haber un rapto falso. Se está sonando mucho de avistamientos ovnis, de invasiones alienígenas. Todo es un engaño. Supuestamente va a haber un arrebatamiento. Los ovnis se lo llevaron. ¿Se acuerdan que hace muchos años hablábamos con nuestro pastor Maltés de que probablemente por ahí iba a ser el engaño? Pues yo lo estoy viendo. Está sonando mucho, es más, hasta allá en Estados Unidos ya declararon, ya dieron por cierto que el fenómeno ovni sí es cierto. El presidente de Japón dice, vamos a prepararnos para un enfrentamiento con los ovnis. ¿Cuándo habíamos escuchado algo así? Y ahorita en plena pandemia. Todo está estudiado, hermanos. Todo está estudiado. Es un guión que están llevando a cabo. Ya saben quién. Todo es un guión. La gente se está dando cuenta de muchas cosas. Y para tenerlos calmaditos, ¿qué van a provocar ahora? ¿Qué sigue después para distraer al mundo? Una invasión alienígena. Desaparecieron millones de personas en el mundo. Algo en común de esa desaparición de todas esas gentes es que son cristianos. Y todos los medios de comunicación hablando del tema. Y muchos que creen en el rapto pretribulación van a ser engañados. Y su fe va a caer. Por eso Pablo nos dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis. No te inquietes. Conturbarse es alterar, inquietar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y efectivamente el día del Señor está cerca, pero no tan cerca como muchos creen.
no tan cerca como muchos piensan. En la Nueva Traducción Viviente dice así la palabra: no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. ¿Qué tal, Está más exacta. Ya viene. Muy poco tiempo ya falta para que venga Cristo. En cualquier momento sonará la trompeta. No es cierto. No les crean, dice, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual. Es que lo soñé. Tuve una revelación, un sueño de que ya Jesús venía por nosotros. No les crean, repito, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Sí, de nosotros. Versículo 3 de la Reina Valera: nadie os engañe en ninguna manera. Nadie, dice, nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Que nadie nos engañe. Las Escrituras están bien claras, bien claras. Cristo no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? Apos, caer. Tasía, fundamento. Caer del fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La palabra de Dios es el fundamento. ¿La iglesia cristiana no cayó en apostasía? Claro que sí cayó en apostasía la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque le han creído apóstoles de la prosperidad, porque le han creído a gente que se llama doctor, por gente que habla de que tú deposita tu dinero, tráete tu cheque y el Señor te lo va a multiplicar, te va a bendecir grandemente. La iglesia cristiana ha caído en la apostasía. Espíritus engañadores, dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, oyendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que está pasando. Hay mucha falsa doctrina ya en la iglesia cristiana. Pocas iglesias son de sana doctrina. Es más, hasta gentes como Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Gebel, predicadores de la prosperidad, diciendo el reino ahora, negando el arrebatamiento, negando de que Cristo ya viene. Esos que prometían prosperidad para el mundo antes de la pandemia, pues creo que no le atinaron, ¿verdad? Creo que no le atinaron, porque ahorita el mundo está en recesión, ahorita el mundo está en problemas económicos muy fuertes. ¿Y dónde están ellos? ¿Dónde están esos que decían que iba a haber abundancia y prosperidad para el mundo en el año 2020? Son espíritus engañadores, doctrinas de demonios. La Reina Valera, vuelvo a repetir, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En la Nueva Traducción Viviente dice así: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios.
y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. No hay una gran rebelión en contra de Dios. No existe la permisidad en las iglesias que compran la idea del aborto, la idea de la homosexualidad, la permisidad del pecado. Ya no les hablan de pecado en las iglesias, ya no les hablan de infierno, ya no les hablan de inmoralidad. Hay una rebelión en contra de Dios. Ahora dice la palabra del Señor que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado? ¿Quién es este hijo de perdición? El anticristo. El anticristo. ¿Por qué hijo de perdición? Porque es el hijo de Satanás. Es su obra maestra. Su obra maestra. Siempre queriendo imitar a Dios, y está preparando ya la plataforma para que su hijo aparezca en los escenarios mundiales. ¿Sí? Dice la palabra, hablando de este hijo de perdición. Bueno, yo escribí aquí en mis notas: está dedicado a destrucción eterna y es el instrumento para destruir a muchos. El instrumento para destruir a muchos en cuerpo y alma. Porque va a engañar a la mayoría de la gente. A la mayoría del mundo va a engañar. Se le van a entregar a él. ¿Sí? Entonces Cristo Jesús no puede venir ahorita, porque primero se tiene que dar la apostasía y tiene que aparecer el anticristo, y eso todavía no lo vemos. O sea que sí vamos a conocer al anticristo, porque he escuchado por ahí predicadores en internet que dicen: ni nos interesa conocer ni saber quién es el anticristo. Entonces, si no debe interesarnos a nosotros conocer la identidad del anticristo, porque está escrito en Apocalipsis 17 la identidad del anticristo. Mi Señor nos pone alertas y nos dice quién es. ¿Por qué? Porque va a aparecer primero Él y luego el Señor Jesús. Por eso nos dice en Apocalipsis 17 quién es el anticristo, para estar alertas. Si mi Señor Jesucristo viniera antes, pues no fuera necesario escribir acerca del anticristo, porque nos vamos antes de conocerlo. Pero no es así. Lo escribe mi Señor en su libro de revelaciones para que sepamos quién es y estemos alertas y no seamos engañados. ¿Tiene sentido lo que digo? Dice la palabra también, versículo 4, el cual dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El anticristo se opone a todo lo que se llama Dios. Pero que hay un dato interesante, porque en otras versiones aparece la palabra Dios con D minúscula. Aquí en la Reina Valera aparece con D mayúscula, pero en otras versiones aparece con D minúscula, y eso le cambia el sentido completo al versículo. ¿Por qué? Por lo siguiente, repito, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y si se escribe con D minúscula, pues quiere decir que el anticristo se opone a toda deidad en el mundo entero, a toda religión, a toda doctrina. Se opone a Buda, se opone a Mahoma,
se opone a Vishnu, a Hare Krishna, a Maitreya, se opone a toda religión. Si fuera escrito con D mayúscula en todas las versiones, pues entonces nada más diría que se opone a Jehová, Dios, nada más. Pero no, el anticristo se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto se opone a todo lo que se llama Dios, tanto se opone a toda doctrina religiosa en el mundo entero, ¿verdad? Tanto que se sienta en el templo de Dios. Es su furor, es su forma de anarquía hacia todo el mundo, de que va a sentarse en el templo de Dios. ¿Pero cuál templo de Dios? No vemos templo, pero el templo va a ser construido. Ya tienen todas las piezas, ya tienen todo como rompecabezas. Y con la tecnología de hoy, el templo se levanta muy rápido. Aparece el anticristo e inmediatamente le van a construir su templo. No, te vamos a construir tu templo. Y rápido lo construye. Es tanto su afán, dice, como dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En la NTV dice: se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios. Se opondrá a todo lo que la gente llame Dios, o sea, toda doctrina, toda religión en el mundo. Y a cada objeto de culto, Incluso, dice, se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Ahora, tanto que Él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, que ahorita, y yo se los he dicho, todo el mundo está guardado en sus casas. No hay iglesias abiertas, no hay mezquitas abiertas, no hay sinagogas abiertas, ningún sistema religioso en todo el mundo, la gente tiene acceso. ¿Ustedes creen que es por la pandemia? No. Tenemos que entender algo. Esto que estamos viviendo y la historia de la humanidad, arriba de ella hay una lucha espiritual entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Debemos de entenderlo, y es así, de esa forma. Desde el principio Satanás quiso frenar los planes de Dios. Hay una profecía, ¿verdad? En Génesis 3:15. La simiente de la mujer le dará en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y la simiente de la serpiente le dará en el calcañar a la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo Jesús. Y ahora les voy a decir, si la simiente de la mujer es Cristo Jesús, ¿quién es la simiente de la serpiente? ¿Quién es la obra maestra de la serpiente?
el anticristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta desde cuándo? ¿Desde cuándo? Satanás también tiene ya sus planes. ¿Y cómo tiene planificado desde el principio el que Cristo Jesús, el que el Rey de Reyes y Señor de Señores no llegue a la cruz? Desde el principio. No intervino en la genética del ser humano para que no llegara, para que no siguiera adelante la línea sanguínea del Mesías. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Mandar el diluvio y rescatar al único que era perfecto genéticamente en sus generaciones, que era Noé. Tenemos que entender que esta lucha, esto que estamos viviendo, es espiritual. Y si todo el mundo está encerrado en sus casas, es para que la gente esté frágil espiritualmente, débil espiritualmente, trastornada, con ansias, con pánico, con miedo. ¿Quién quiere eso? Satanás. ¿Para qué? Para que el año que entra, cuando aparezca el hombre de pecado, el hijo de perdición, la mayoría del mundo lo alabe, lo glorifique, lo exalte. Porque con todo mi corazón, mis hermanos, yo les digo, ya no va a cambiar, el asunto ya no va a cambiar. ¿Ustedes creen que va a soltar a Satanás al mundo así nada más y ya todos a la casa, a la calle y ya no? Tenemos que ser pacientes y vivir en la palabra de Dios, vivir en su palabra, mantenernos espiritualmente nutridos de su palabra. ¿Sí? Por eso quiere tener a todo el mundo encerrado, porque el anticristo se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Quiere tener a toda la gente frágilmente espantada, temerosa. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto dice que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por Dios. En Daniel 11, vamos a Daniel 11 por favor. Daniel 11:36. Hablando del anticristo, dice el Señor en su palabra, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. ¿No tiene alguna concordancia con lo que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses 2:4? Y se ensoberbecerá sobre todo Dios. Y en 2 Tesalonicenses 2:4 dice que se opone a todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, ¿verdad? Por eso quiere tener a la gente espantada, con miedo. No están ya manejando una palabra que se me hace absurda, que se llama el nuevo orden. Pero hay una palabra que están mencionando mucho
aquí en México, la nueva realidad o la nueva... Ay, no me acuerdo, pero bueno, están hablando de una nueva... Ahorita no. Dice el versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Se cumplirá. Aquí cuando dice la palabra, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, dice que contra el Dios de los dioses, o sea Jehová de los ejércitos, va a blasfemar en contra de él. A blasfemar en contra de Dios. Y prosperará, dice, hasta que sea consumada la ira. ¿Qué ira? ¿De qué ira estamos hablando? La ira de Dios. Hasta que sea consumada la ira de Dios. Él va a hacer lo que quiera. Que van a ser 3 años y medio. La iglesia es arrebatada, empieza el reinado del anticristo, 3 años y medio, viene después ya nuestro Señor Jesucristo con todos nosotros en el cielo a la guerra de Armagedón, y hasta ahí llegó el anticristo, porque con el espíritu de la boca del Señor Jesucristo será mandado el anticristo y el falso profeta al lago de fuego y azufre. Dice después, porque lo determinado se cumplirá. Versículo 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Vean, aquí hay un dato interesante, porque dice, del Dios de sus padres no hará caso. La palabra Dios escrita con D mayúscula. ¿Se acuerdan que hicimos un estudio donde vimos que el anticristo es judío? Que por la Segunda Guerra Mundial, él cambió su apellido para no ser ejecutado, llevado a los campos de concentración. Se cambia el apellido, pero él es judío. Y en su momento lo dará a conocer. Por eso dice aquí que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Pues, ¿por qué no del amor de las mujeres? Muchos dicen que porque es homosexual. Por el celibato. Del amor de las mujeres no hará caso por el celibato. El celibato que tenía. ¿Verdad? Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ahora en Daniel 7, unas paginitas para atrás, Daniel 7, 25. Dice nuestro Señor en su palabra, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y medio tiempo. Tiempos, tiempo y medio tiempo. 3 años y medio. 3 años y medio. Serán entregados en sus manos. Se manifiesta el anticristo, pero no luego le van a dar la corona, ¿verdad? Como dice Apocalipsis capítulo 6, que le van a dar una corona. Esa corona se la dan a los primeros, después de los primeros 3 años y medio. Es arrebatada a la iglesia y le dan la corona al anticristo para que sea el rey del mundo, o el presidente del mundo. ¿No se está oyendo ya eso? Una sola moneda, una sola religión, un solo presidente. Es él.
Ahora me llama la atención que dice que va a cambiar los tiempos y la ley. Ya están empezando a cambiar. No, el falso profeta ya le está preparando la plataforma para cuando aparezca. El Papa Francisco no está haciendo ecumenismo con las religiones, no está preparando el predio en Abu Dhabi, donde va a estar una sinagoga, una mezquita y una iglesia, y que se le va a llamar la casa de la familia abrámica, ahí. Eso es ecumenismo. Y Dios está en contra del ecumenismo. Entonces aquí cuando dice que pensará cambiar los tiempos y la ley, pues para empezar va a cambiar el calendario gregoriano, lo va a cambiar completamente. ¿Se acuerdan que mi Señor Jesucristo cuando nace, después de varios siglos, determinan el tiempo antes de Cristo y después de Cristo? Pues eso mismo va a ser el anticristo. Satanás siempre imitando a Dios. Va a haber un antes de y después de el anticristo. Por eso dice que va a cambiar los tiempos y la ley. Va a cambiar el tiempo. Antes del anticristo y después del anticristo. Nuevo orden mundial. Todo lo que implica el nuevo orden mundial. Las leyes, las nuevas leyes que se están dando. La ideología de género también. Todo eso. Va a cambiar los tiempos y la ley. No el pacto global de la educación que se suspendió el 14 de mayo y que se va a reanudar creo que en octubre, creo que el 16 de octubre por ahí, por lo de la pandemia. No lo cambiaron para octubre. Y ese pacto global de educación no también tiene fines de la ideología de género. Claro que sí. Pensar a cambiar los tiempos y la ley. La ley no la están ya cambiando, con el aborto ya permitido en muchas partes del mundo, la relación de homosexuales, matrimonio entre homosexuales, lesbianas, todo eso, ofendiendo a Dios, blasfemando en contra de Dios. A eso se refiere con cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero después dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual sea dada la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A Él solamente, a mi Señor Jesucristo, porque vendrá en Armagedón, en el Valle del Megido, al norte de Israel, para pelear contra el anticristo y contra todos los ejércitos del mundo. Y mi Señor Jesucristo mandará al anticristo y al falso profeta al lago de fuego y azufre con el espíritu de su boca, dice, diciéndole: te vas ahora mismo al lago de fuego y azufre. Y nada más ordenándole, diciéndole eso, el anticristo y el falso profeta inaugurarán el lago de fuego y azufre, para que mi Señor Jesucristo se siente en Jerusalén a reinar por 1000 años en este mundo, demostrando equidad, demostrando justicia, demostrando amor, demostrando cómo se debe de reinar, porque el Señor nos prestó este mundo para reinarlo durante siglos y siglos.
¿Y cuál fue el resultado? Una decepción. Una real decepción, corrupción, intrigas, envidias, homicidios, genocidios, dictadurías. ¿Cuántos dictadores hay ahorita en el mundo? ¿Cuánta gente no vive oprimida por esos dictadores? Demostrando iniquidad, no equidad. ¿Sí? Regresemos por favor a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 5. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Quiere decir que Pablo ya les había hablado del asunto a los tesalonicenses. En este tiempo, cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses estaban sufriendo una gran persecución. Tanto que ellos pensaban que por hablar de una persecución es porque Cristo ya venía por su iglesia. ¿Sí? Porque el Señor en Mateo 24 dice, os entregarán a tribulación y os matarán y os aborrecerán por causa de mi nombre y unos a otros se entregarán. Eso dice, ¿no? Por esa palabra de mi Señor Jesucristo, los tesalonicenses pensaron que como ya estaban en esa tribulación, pero era una persecución cristiana por el Imperio Romano, se dan cuenta, ¿por quién? Por el Imperio Romano de ese entonces. Ellos pensaban que como estaban sufriendo esa tribulación, Cristo a lo mejor ya venía. Eso no les da luz a mis hermanos predicadores, pastores, para entender que la iglesia tiene que sufrir persecución igual que en ese tiempo, antes de que venga Cristo. ¿Sí me explico? No lo entienden así. Pablo les está diciendo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Hablando de qué? Hablando del Imperio Romano, de la persecución que iban a sufrir. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pongan atención a esto. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al anticristo. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién? ¿Qué o quién está frenando la aparición del anticristo? Han habido a lo largo del tiempo diferentes opiniones acerca de esto. La mayoría dicen que el que detiene al anticristo es el Espíritu Santo y la iglesia. Pero eso no puede ser. Porque si nosotros vamos a ver la aparición del anticristo, entonces nosotros no impedimos que se aparezca el anticristo, si nosotros lo vamos a ver. ¿Sí me explico? Por años y años y años se ha manejado que es el Espíritu Santo, estando aquí en la tierra, el que no deja aparecer al anticristo. Pero si cuando venga el anticristo todavía va a estar la iglesia,
Y si está la iglesia, está el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es? Ahora, versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Sí? En el versículo 6, que dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ese misterio de la iniquidad ya está en acción. ¿Y quién es? El espíritu del anticristo, que está manejando a Francisco, que está manejando al nuevo orden mundial, que está manejando al estado profundo para poner la plataforma y aparezca el anticristo. ¿Sí? Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente. Ese quien habla de una persona, no del Espíritu Santo, porque me fui al griego y la palabra quien en griego es katejon o katejón, y significa el que ocupa, el que posee, el que retiene, el que sujeta, el que mantiene, el que se apodera. ¿Quién detiene al anticristo? ¿Quién está sujetando todavía algo? ¿Quién se mantiene todavía en algo para que el anticristo todavía no aparezca? Vamos a Apocalipsis capítulo 17, por favor. Versículo 9. Dice nuestro Señor en su palabra: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Las 7 colinas vaticanas, ¿verdad? Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. 5 de esos 7 reyes ya cayeron. Eso ya lo vimos en un estudio. La profecía de los 7 reyes, empezando con Pío XI, Pío XII, Juan 23, Pablo VI, Juan Pablo I. 5 de ellos ya han caído. Uno es, el sexto es Juan Pablo II. Y el apóstol Juan dice, uno es, y el otro aún no ha venido. El séptimo no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Quién fue el séptimo? Benedicto XVI. Benedicto XVI. Pero vino otro, un supuesto octavo. Pero ya estudiamos aquí en la iglesia que ese octavo no es papa, es un falso profeta, es un falso papa, porque Benedicto XVI, en su carta de renuncia, no escribió correctamente en latín su renuncia. Y en un concilio se determinó que una carta papal tenía que escribir completamente y perfectamente en latín. Y Benedicto XVI comete 3 errores gramaticales en la carta, de los cuales 2 de esos errores la gente del Vaticano, la curia romana, logró corregir 2, pero el último no. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, por ese error, Benedicto XVI sigue siendo el séptimo papa. Y Francisco es un impostor.
una persona puesta por la masonería, infiltrada en el Vaticano, infiltrada en la curia romana, para prepararle camino al anticristo. ¿Se acuerdan que yo les dije que para que aparezca el anticristo tiene que morir Benedicto XVI? Entonces, si nos vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y leemos la palabra, y ahora vosotros, versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. ¿Quién al presente detiene al anticristo? Benedicto XVI. Benedicto XVI es el catejo del que habla la palabra, no es el Espíritu Santo. Tiene que morir Benedicto XVI. Y aquí en Maranata lo habíamos comentado. Un papa, para que venga un papa, para que surja un papa, tiene que morir el anterior. Eso se ha dado a lo largo de la historia. Entonces, para que aparezca el anticristo, nuestro ojo debe de estar puesto en Benedicto XVI, porque es quien al presente detiene al anticristo. Cuando en las noticias veamos nosotros que Benedicto XVI ya se murió, es porque ya falta muy poco para que aparezca el anticristo. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el catejo? Pensábamos que era el Espíritu Santo, y no puede ser el Espíritu Santo porque la iglesia todavía está aquí. Es Benedicto XVI. Y les dice Pablo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? En ese tiempo había persecución del Imperio Romano, y ahora va a haber otra vez persecución. ¿Y de quién? Del Imperio Romano. Versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, en Armagedón. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La palabra advenimiento significa ascenso de un sumo pontífice o de un soberano al trono. Es más claro ni el agua, ¿no? Más claro. ¿Quién es el anticristo entonces? Juan Pablo II. Pero no va a venir Juan Pablo II de su alma, de donde esté, y va a regresar, no. Es Satanás mismo, un demonio, un ángel caído. Va a clonar la identidad de Juan Pablo II y va a engañar a casi todo el mundo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué creen que mi Señor Dios nos está poniendo tantas señales en el cielo? Las superlunas, las lunas penumbrales, los eclipses de sol, lo solar anular en todo este año 2020, porque falta poco tiempo para que se manifieste el anticristo. Y cuando eso pase, muchos van a ser engañados, incluso
cristianos. Pastor, ¿pero cómo cristianos? Cristianos, pero tibios. Cristianos que no se deciden todavía. Porque así lo dice el Señor. Versículo 11 dice: por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sí? Por eso, en este año 2020, tanto aviso del Señor, tanto aviso. Lunas de sangre, tetradas lunares, lunas de sangre, lunas penumbrales, eclipses de sol, eclipse solar anular, 2 en este año, superlunas, para decirnos: entrégate, entrégate. Por eso, mis hermanos, debemos de pedirle a nuestro Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a vivir en el Espíritu, a no satisfacer los deseos de nuestra carne, a vivir en santidad y en consagración a Él, porque el año que entra se va a poner bueno esto. Comienza la tribulación. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y lo dicen 20 años estudiando la Biblia, 20 años estudiando Apocalipsis en esta iglesia. Sería desventurado decirlo así nada más, pero son 20 años en lo que nos ha preparado a todos, porque todos hemos recibido la enseñanza desde hace 20 años en esta iglesia. Entonces, no hablamos por hablar. Cristo viene, pero primero se aparece el anticristo el año que entra, y engañará a muchos. Pero los que tenemos al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestro ser, y vivimos a la luz de su palabra, ¿qué debemos de hacer? Santificarnos cada día más, consagrarnos cada día más. Y mis hermanos que nos ven por YouTube, por Facebook, si todavía no estás entregado totalmente al Señor, entrégate, conságrate, porque lo peor que te puede pasar es que tengas bendiciones, tengas cobertura, tengas protección, tengas abrigo y hasta ángeles a tu cuidado. Y si completamente te entregas, como dice la palabra, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, y con esto terminamos, Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, hay que tener paciencia, hermanos. Hay que tener paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que mi Señor Dios va a probar a los que moran sobre la tierra.
nosotros somos moradores de la tierra. No, somos moradores del cielo. Estamos en tierra extranjera. Y si estamos en tierra extranjera, ¿por qué me aferro al mundo? ¿Por qué me aferro a este mundo si no soy de aquí? Soy de allá, del cielo. Y si guardo la palabra de su paciencia, Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo.